Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para ser juntos buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Una nueva jornada, un nuevo encuentro entre ustedes y nosotros. Gracias por abrirnos esta puerta de su casa, dejarnos ingresar, como lo hacemos de lunes a viernes, con la noticia de la iglesia local de la Argentina y el mundo, y también hablando de estos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Hoy con un programa especial. En estas horas hemos escuchado al Papa Francisco hablar de la necesidad de tener cada vez más personas que lleguen a la santidad, para tener referentes, y qué importante la mujer y la santidad. La Argentina está buscando esa santa, y el Papa Francisco puso la mirada, puso la atención en una gran mujer que vivió allá por el siglo XIX, principios de 1800. Estamos hablando de Mamá Antula. Hoy vamos a volver a hablar sobre esta mujer, vamos a contar su historia en un documental maravilloso que hemos compilado para todos ustedes. Dentro de las noticias quiero agradecer a aquellos que se comunican vía Facebook, ¿no? Usted sabe que tenemos un sitio en Facebook que es Buenas y Santas TV. Gracias a Nora Fara, a Lola Flores, a Estela Herrera Gramajo, a Verónica, Ana María Villanova, bueno, muchos que nos van dejando mensajes, saludos, comentarios, suben algún comentario particular de los programas que hemos emitido. Vamos a entrar en el programa de hoy. Antes de hablar de Mamá Antula, quisiera poner como protagonista otra vez a este Papa Francisco, porque sus frases llegan de la manera más profunda. No se puede gobernar, dijo, sin ser humilde y amar al otro, ¿no? Vamos a escuchar este momento, el Papa Francisco hablando a los gobernantes. Nos parece una excelente expresión. El Papa Francisco explicó durante la misa en Casa Santa Marta cómo debe ser la actitud del buen gobernante y pidió a todos los cristianos que no se desentiendan de la política. En la homilía el Papa propuso a todos los políticos hacerse dos preguntas. Non si può governare senza amore al popolo e senza umiltà. E ogni uomo, ogni donna che deve prendere possesso di un servizio di governo deve farsi queste due domande. Io amo il mio popolo per servirlo meglio. Sono umile e sento a tutti gli altri le diverse opinioni per scegliere la migliore strada. Se non si fanno queste domande, il suo governo non sarà buono. Governante, uomo e donna che ama il suo popolo, uomo e donna umile. El Papa dijo que además de realizar sugerencias y aportar ideas, el modo más eficaz de ayudar a los gobernantes para que sean buenos es rezar por ellos. Y volveremos en Buenas y Santas en un ratito a hablar del Papa Francisco, pero vamos a la primera parte de esta mujer que vamos a ir conociendo, decíamos, de a poquito, hoy con un documental importante, María Antonia de Paz y Figueroa, Mamá Antula, del norte de la República Argentina. Compartimos esta historia maravillosa de una gran mujer argentina. Al Señor y cantar, Dios altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad. Entre. Madre, no hay pan para los ejercitantes. Busquen bien
Manuelito siempre nos ayuda. Madre, que hay pan para que sobre. Y, Antes no había. ¿Cómo puede ser? en todo caso, alguna vez nos falló la providencia, hermana. María Antonia nace en Silípica, un pequeño villorio dentro del departamento de Loreto, en la provincia de Santiago del Estero, en el año 1730. Su padre era encomendero de Silípica y mirando esa situación de pobreza, digamos, esa carencia de cultura y de espiritualidad, desde su adolescencia pensó entregarse a esa tarea de evangelización y catequización. Mamá Antula lo que hace primero es hacer los ejercicios. Cuando era un adolescente, se entusiasma con los ejercicios espirituales, con la espiritualidad de San Ignacio. Llegado a los 17 años, cuando se consagra a Dios por los 3 votos y toma el hábito en la compañía de Jesús. María Antonia no era una religiosa, era una laica. Por eso en muchos lugares se la llama la Beata de los Ejercicios o Mamá Antula. ¿Quiénes eran las que estaban con María Antonia? O sea, ¿quiénes eran las que participaban en estos pequeños recintos llamados beaterios? Algunas eran mujeres de la alta sociedad, es decir, viudas en algunos casos, que apartándose de la vida mundana, digamos, se dedicaban a la vida espiritual. Las beatas eran mujeres laicas piadosas. Muchas de ellas llevaban una vida casi de clausura en sus casas, asumiendo una vocación más radical en el encuentro con el Señor. Cuando se consagraban al Señor, haciendo votos privados, como lo hizo María Antonia, en manos del superior de la Compañía de Jesús, que hace los votos de obediencia, castidad y pobreza. En Asunción del Paraguay, las historias de la Compañía de Jesús relatan la vida de Francisca Bocanegra, quien se encargaba de reunir a mujeres piadosas de la ciudad de Asunción del siglo XVI y las reunía en su casa, invitándolas a una vida de recolección, lo que hoy llamamos una vida de retiro. María Antonia en eso fue una mujer muy decidida. Ella hizo los ejercicios y así como a ella le ayudaron, también sintió en su vida que tenía que ayudar a otros. Y así fue. Comenzó la obra de los ejercicios y tuvo en esta casa la coronación de esa obra. ¿Cuánto tiempo hace, mi Dios, que comenzó esta aventura? Me enrolaste y te seguí, enloquecida. Tanto tiempo. Cuántas cosas. Personas, lugares, fechas. ¿Eres tú, el amable Jesús
quien conduce y permite mis pasos. Fue en septiembre de 1779 cuando puse mis ojos en esta orgullosa ciudad de los Buenos Aires. Me parecía que era Dios el que me llevaba de la mano y se valía de mí, su pobre sierva. 100 veces más haría ese viaje con tal de dar una sola tanda de ejercicios, aún en el fin del mundo. Y ahora, aquí estoy, como me ves, llena de tiempos y años. Desde que puse el pie en esta ciudad, me he dedicado a construir un lugar de conversión. Pido a Dios que sea duradero. Comenzó esto como un gran dolor, como una inmensa herida. Como una gran indignación. La expulsión de los hijos de Loyola de estas tierras tuyas nos dejaron con un inmenso vacío. Cómo gemía en mi corazón al ver abandonada la obra de mis hermanos. Pero tomando la semilla huérfana, la trasplanté. Mi corazón era tuyo y tú lo fecundaste. De manera que a los 15 años te acepté como esposo bajo el padrinazgo de los padres jesuitas. Mis amigas estaban nerviosas, todas corriendo entre afeites, modas e hijos dalgos. Señor, escucha la plegaria de esta, tu hija. No abandones la obra de tus manos. Concédenos almas de buenos ejercitantes. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de América por un decreto real de Carlos III. Viene también confirmada por la Iglesia, por el Papa, y la compañía se suprime en todos los territorios que comprenden el reino de España y Portugal. Se van a refugiar en Rusia. Catalina la Grande, emperatriz de ese lugar, los va a recibir. Los jesuitas habían logrado sintetizar la evangelización con la promoción humana. Su logro más conocido son las reducciones jesuíticas.
tienen que irse los jesuitas de un día para el otro, quedan como exiliados, se van, se suprimen las obras, las reducciones se cierran. Una de las grandes tareas de la Compañía de Jesús era el predicar los ejercicios espirituales de su santo patrono, San Ignacio de Loyola. Cuando los padres jesuitas son expulsados, María Antonia toma esa bandera y continúa con esa obra. Ella continúa esa obra de los ejercicios espirituales y gracias a ella los ejercicios no se interrumpen en toda esta zona del virreinato del Río de la Plata. María Antonia se va a seguir carteando con ellos a través de esas cartas donde ella les cuenta a sus hermanos, como los llamaba los jesuitas, a sus hermanos los jesuitas les cuenta cómo va la marcha de los ejercicios espirituales en el virreinato. Desde Santiago del Estero y pasando por todas las ciudades del noroeste del país, María Antonia viene anunciando, viene organizando las tandas de la gente que quería hacer los ejercicios. Ella no los predicaba, pero sí se encargaba de las necesidades de la casa y de los ejercitantes. Ella trata de vivir de acuerdo a lo que aparece en los ejercicios, es decir, contemplación y a la vez acción, es decir, salir afuera para hacer conocer a Cristo. Las cartas, cuando en un momento en que la compañía no se podía nombrar porque nombrarla era como un sacrilegio o dar una bofetada al rey Carlos III, ella la firma María Antonia del Señor San José, beata profesa de la Compañía de Jesús. Con cuánto afecto recuerdo a mi sobrina Ramona, fiel compañera de mis primeros pasos. Íbamos de casa en casa, invitando a los habitantes de los pueblos a los ejercicios. Y el señor cura predicaba los domingos y fiestas de sermón. Silípica, Loreto, Salavián, pueblitos de la Sierra de Ancaste. ¡Cuántos ejercitantes! Hasta llegamos a San Salvador de Jujuy, Salta, Catamarca. Andar hasta donde Dios no fuese conocido para hacerlo conocer. Que no haya señoras ni siervas, mulatos o esclavos, que sean todos hijos de Dios, que nadie sirva a nadie, que todos se atiendan entre sí. Una niña en Lima se recluyó en su casa al modo de una terciaria y bajo la tutela de los dominicos. Murió con fama de santa y Rosa fue su nombre de religión. Acá fui yo la que armó alboroto y vistiendo la túnica de los jesuitas cerré las puertas para encontrar contigo el sosiego del amor.
Madre. Madre. ¿Qué necesitas, hija? Los ejercitantes la están aguardando, madre. Ya voy. Si hubieras impedido que el Papa Clemente y nuestro rey Carlos expulsaran a tus hijos de la compañía en ese año de 1767, ya no tendría yo que hacer esta encomienda y estaría retirada en convento. Qué bueno fue conmigo el padre Toro, el superior de los mercedarios. Id y predicar a Cristo, me dijo, según la usanza que nos dejaron los padres de Loyola. Esa ha de ser tu misión, y al hacerla, déjate llevar por el espíritu de esos santos ejercicios que tanto bien le han hecho a nuestro suelo. De pueblo en pueblo íbamos tú y yo, Señor. Santiago del Estero, como sede del Obispado de Tucumán y asentamiento de las primeras congregaciones religiosas, fue el centro de expansión de la evangelización más importante de la zona. En 1620 se crea la diócesis de la Santísima Trinidad del puerto de Buenos Aires. Buenos Aires dejará de ser una aldea secundaria del Río de la Plata y para finales del siglo XVIII será una de las ciudades más importantes del continente. Bueno, y va a ser ella quien va a continuar la obra de los ejercicios espirituales que ya se daban en estas tierras con la presencia de los jesuitas y que va a continuar luego con la presencia de María Antonia y otros sacerdotes no ya jesuitas que van a aplicar el método de los ejercicios espirituales. Los organiza de limosna, es decir, que eran gratis. Ella era la encargada, con algunos criaditos que la acompañaban, a ir a pedir limosna para poder alimentar, o sea, preparar todo lo necesario para los ejercitantes. En esta casa las tandas duraban entre 8 y 10 días. Eran en silencio. Ella llamaba a María Antonia los ejercicios de penitencia y conversión. La misión de ella era de servir, o sea, como la Virgen María, actitud de servicio. En sus cartas, María Antonia nos expone su preocupación. Con la expulsión de los jesuitas, la parte espiritual del pueblo de Dios quedaba muy descuidada. Y aquí en esta casa venían distintos tipos de personas, desde los más sencillos, obreros, gente del campo, gente muy sencilla también de la ciudad, hasta la gente de la alta sociedad o gente más instruida que también pasaba por aquí y hacía los ejercicios espirituales. Y nuestra madre trabajó aquí con las mujeres de mala vida, es decir, con las prostitutas, porque no había otro lugar para reformatorio de estas mujeres. Ella las trajo a esta casa. Los ejercicios son para todos aquellos que tienen deseos, ganas de encontrar a Dios, de encontrarse a sí mismos. Y en un ratito vamos a compartir la segunda y última parte de este documental de María Antonia de Paz y Figueroa, una mujer que seguramente pronto la veremos como santa de la Iglesia, la primer santa argentina. Vamos a insistir con el tema del Papa Francisco, nos parece fundamental cada una de sus expresiones, ¿no? Y ahora nos dice que pensemos en quienes nos enfadan, quienes nos molestan y recemos por él. Un pedido difícil, sin duda alguna, ¿no? Pero escuchando al Papa Francisco se nos puede hacer más fácil.
El Papa Francisco recordó la importancia que tiene la misericordia de Dios para los cristianos, a los miles de peregrinos que acudieron a San Pedro a pesar de la intensa lluvia. El Papa comentó la parábola del Hijo Pródigo y dijo que la felicidad se encuentra en el perdón verdadero y no en presumir de buenos sentimientos hacia los demás. Qui c'è tutto il Vangelo, qui c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il cristianesimo. Ma guardate che non è sentimento, non è buononismo. Al contrario, la misericordia è la vera forza che può salvare l'uomo e il mondo dal cancro, che è il peccato, il male morale, il male spirituale. También advirtió del peligro de juzgar a los demás, como le ocurrió al hermano del Hijo Pródigo. Se noi viviamo secondo la legge occhio per occhio, dente per dente, mai usciamo dalla spirale del male. Il maligno è furbo e ci illude che con la nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il mondo. In realtà, solo la giustizia di Dio ci può salvare e la giustizia di Dio si è rivelata nella croce. Curiosamente, el Papa invitó a los peregrinos a poner en práctica de inmediato la enseñanza que Jesucristo hace sobre el perdón. Io vi chiedo una cosa adesso, in silenzio tutti, pensiamo, ognuno pensi a una persona con la quale non stiamo bene, con la quale ci siamo arrabbiati, che non vogliamo bene. Pensiamo a quella persona e in silenzio in questo momento preghiamo per questa persona e diventiamo misericordiosi con questa persona. Después del Angelus, el Papa recordó que el día anterior fue beatificado en Argentina el sacerdote José Gabriel Brochero y también agradeció la valentía de todos los que, a pesar del mal tiempo, permanecieron hasta el final del Angelus. Y estamos haciendo buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Nos queda algo más para contarle del Papa Francisco, pero todavía no. Vamos a volver a la segunda parte de este documental, maravillosamente realizado y confeccionado en la República Argentina sobre Mamá Antula, sobre esta mujer que va camino a la santidad. Yo no sé qué otra cosa mejor puedo hacer que ofrecerme ciegamente al Señor todos los días de mi vida. San Cayetano, patrón de la providencia, no desampares a los que llegan a esta casa para conocer a nuestro Rey. Haznos tan pacientes que podamos recibir lo que Él quiere darnos. Pacientes como lo fuiste tú en el dolor. Como este niño,
seamos siempre, Madre, abadesa nuestra, confiados en tus brazos para entrar en el gozo de tu amor. Nada me puede faltar. En la imaginería de la época encontramos una gran devoción a la pasión de Cristo, a los crucifijos, a esos crucifijos tan sufrientes. María Antonia era una mujer muy devota, tenía en su oración la invocación a los santos, y eso es por un anhelo de santidad. Era muy propio de esa época la devoción a los nazarenos, esos Cristos torturados de rostro sufriente. También eran muy populares los señores de la paciencia, esos Cristos sentados con una mano sosteniendo la cabeza inclinada, con un gesto de tristeza y coronado de espinas. Donde más se expresa la ternura de su devoción es en el gran amor que ella tiene al Manuelito. Manuelito es el niño Dios, que lo acompañó siempre, es una imagen del niño Dios pequeñita que está en esta casa, lo acompañó siempre a María Antonia. Su devoción a la Virgen de la Piedad, que ella llamaba la abadesa de esta casa, y a ella le atribuía todos esos signos milagrosos que aquí ocurrieron. Ella se sentía muy acompañada por la Virgen. En las colonias se destacaba la devoción al pesebre y al niño Jesús, imaginería propia de la era medieval. Dentro de sus devociones, creo que sobresale principalmente la devoción a San José. Ella misma se llamaba María Antonia del Señor San José. La devoción a la Virgen siempre tuvo su preponderancia, y en la imaginería de la época no podía faltar nunca la imagen de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Ella también tuvo otras devociones, como a San Cayetano. En esa devoción a San Cayetano ella se confiaba, pedía a la Divina Providencia para que la ayudara y la asistiera en todo lo que necesitaba para realizar los ejercicios espirituales. En el año de 1777 partí de Santiago hacia la muy noble villa de Córdoba, que por loca y endemoniada me trataron. De no haber sido por Margarita Melgarejo, quien aún sigue conmigo, todo hubiese sido amargura. Fue ella un regalo del Señor. Con ella y otros partimos hacia Buenos Aires. Caminar por donde Dios no fue servido. Caminar de su mano. Caminar en lo poco y en lo mucho.
caminar en la fe, una fe que no varía y se sostiene en quien la da. Válgame la Virgen, ¿cómo me probaste por medio del señor obispo? Durante 9 largos meses fui y volví de su palacio sin obtener respuesta. Cuánto pesar crea la ignorancia de los otros respecto de las obras que el Señor me encomendó realizar. Pero si la paciencia es buena, vale también la perseverancia. Nos, Fray Sebastián Malvar y Pinto, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de la muy noble y muy leal Villa de la Santísima Trinidad del Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, decretamos por la presente que doña María... Otro hueso duro de pelar fue el virrey. Sacarle la licencia para fundar a alguien tan enfadado con los hijos de la compañía, y yo encima con la fama de bruja y de jesuita disfrazado. Más de una vez fui quitada del fuerte por la fuerza y a empujones. Con cuánto cuidado hay que demostrarle a los poderosos que somos todos hijos de un mismo Padre. Pero el Señor hace llanos los caminos que a primera vista parecen insuperables. Nos, Juan José de Bertiz y Salcedo, con potestad y mandato que en mi cargo de virrey ostento, y para mayor gloria de esta villa y de sus nobles vecinos, autorizamos a doña María Antonia del Señor San Josef fundar y equipar una casa en la cual se practique, en grande silencio y recogimiento, ejercicios espirituales según la regla de San Ignacio de Loyola. María Antonia llega a Buenos Aires en 1779. Lucía andrajosa por todo el trajín del viaje. Vestía de negro, se cubría con un velo negro. El obispo Malvar y Pinto la recibió con mucha desconfianza. Mayor fue su recelo al oírla hablar de San Ignacio de Loyola y sus ejercicios. Se puso a prueba su fe, su fortaleza y sobre todo su convicción de que si esto era de Dios iba a seguir adelante. Y así fue. María Antonia con su tesón insistió y finalmente, después de casi un año de su llegada a Buenos Aires, el obispo le otorgó el permiso para realizar los ejercicios espirituales. El virrey lo que hizo también dentro de los planes de la providencia fue como poner a prueba la fortaleza y la confianza de esta mujer, pero definitiva al final, una vez que el obispo da sus permisos, él también como que cede y va entonces a ser uno de los que apoyarán su obra, darán los terrenos para la construcción de esta casa y él también, como que junto con él y tantos otros hombres, se van a dejar como influenciar, motivar por esta mujer. La vida de Antula fue un testimonio de fuerza y de fe. Fuerza que le permitió llevar adelante el compromiso tomado con Jesucristo y su Iglesia.
En una época adversa y difícil para la mujer y para la espiritualidad jesuítica, ella supo sortear todos los peligros y vencer todos los miedos. Catalina Chiclana se quedó en el camino. Me la arrancó un puma. Tú quisiste recogerla con gran misericordia. La enterré en un pueblo cuyo nombre no recuerdo más. Tantas cosas, tantos rostros, tantas vidas. Al loco que gritaba su miedo y su odio lo rescatamos, señor. Lo rescatamos de una bestia de garras más feroces que las del puma. La abadesa de esta casa y su hijo me han consolado de tantos dolores, arrebatos, desconciertos y espantos que hemos debido pasar. Aun cuando nunca he pretendido un premio en esta vida. Ya es casi de noche. Como tú quieras, Señor. En la villa de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo, del año de 1799. Al señor cura y muy siervo de Dios, Padre Juárez.
La madre María Antonia de San José cayó enferma mortalmente el día 6 de marzo de 1799. Presa de una gran fiebre, es llevada a su celda y recostada en su lecho, en el cual hubo que poner mantas, dado que era solo una tabla sin cobijo alguno. Con las últimas fuerzas que le quedan, dicta su testamento al padre Felipe Antonio de Iriarte. Pasa con mucha fiebre la noche y por la mañana siguiente recibe los santos óleos de manos del capellán de la casa y fallece en los brazos de su amiga, doña Margarita Melgarejo, quien la sucederá en el gobierno de la casa. A su muerte, hechos extraordinarios acontecieron. La sala se iluminó de una gran luz y un globo dorado se elevó, desapareciendo luego en dirección a la capilla. Todo el recinto se inundó con olor a flores frescas, y dan fe de ello no solo doña Margarita, sino también Isadora Sosa, el padre capellán y otras 6 beatas presentes en el momento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio lindante a la iglesia de la Piedad, sin cruz ni identificación alguna. Solo un leño de ñandubay, ubicado a modo de almohada en su cabeza, sirvió para identificar su cuerpo cuando el cementerio fue levantado. Hoy sus restos descansan en un mausoleo en el interior de la iglesia parroquial de la Piedad, a la espera de ser declarada por el Santo Padre como la primera santa argentina. Maravillosa la vida de esta mujer, Mamá Antula, ¿no? La historia la hemos recorrido, la hemos compartido. Yo igualmente sigo investigando un poquitito porque tiene condimentos realmente valiosos, ¿no? Estas casas de retiros de ejercicios espirituales. Primero, confesar un error, es una mujer del siglo XVIII, muere en 1799, ¿no? Lo había comentado, dicho mal al principio del programa, pero estas casas de ejercicios espirituales donde han pasado tantos hombres y mujeres que ayudaron para hacer una Argentina libre, para la independencia de nuestro país. Por eso, para el Bicentenario, la propuesta del Papa Francisco es tener justamente una santa argentina que tenga que ver con esta historia de la Argentina, una mujer que ayudó a construir con los valores cristianos este país. Por eso el gran interés del Papa Francisco, que cuando era cardenal Bergoglio, allá por 1999, pidió agilizar, dinamizar una causa que había arrancado en 1905 y por esas cosas inexplicables nunca llegó a ser beata. Sierva de Dios, sí, no beata. O sea que es el próximo paso, la beatificación, y prontamente, seguro antes de 2016, la tendremos en los altares como santa. Mamá Antula, acuérdese este nombre, esta mujer santiagueña que nos llenará de orgullo dentro de muy poquitito. Y vamos sobre los últimos minutos del programa a contar y a presentar este material, porque el Papa Francisco sigue trabajando de manera incansable. Reunió a los sacerdotes y habló con ellos de las problemáticas de los sacerdotes. Mire esta nota. El lunes por la mañana el Papa Francisco acudió a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma para encontrarse con los sacerdotes de la diócesis de la ciudad. Le esperaban en la entrada de la basílica y le recibieron con este fuerte aplauso. En una atmósfera distendida, el Papa afrontó las alegrías y pruebas del sacerdocio. Puso como ejemplo el periodo en que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Era proprio nel buio del dubbio. Lui che non aveva dubitato a dire questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Io ho visto lo Spirito scendere sobre lui. Era sicuro in quel momento. In questo momento non capisce nulla. Il buio del carcere, il buio del suo cuore, il buio dell'anima.
El Papa respondió a varias preguntas de los sacerdotes y contó anécdotas personales. Dijo que le conmovió mucho la carta en la que un sacerdote anciano compartía su fatiga y cansancio. El Papa añadió que le recordaba la encíclica de Juan Pablo II, Redemptoris Mater, o Madre del Redentor, porque la Virgen María también sentía cansancio. E quella fatica veniva dal guardare le cose del suo figlio e cercare di capirla con la parola di Dio, perché erano cose che sembravano contrario anche a quello che le era stato promesso. El encuentro en San Juan de Letrán es simbólico. Esta basílica es la catedral de la diócesis de Roma, de la que el Papa, como obispo de Roma, es cabeza. Y bien, amigos y amigas, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Buenas y Santas, este programa que hacemos de lunes a viernes, que grabamos en los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín por la mañana y que estamos de 20 a 21 llegando a su hogar. Hoy por el canal digital, por Cablevisión Digital en el 424, también por Telered. Pero hay otras alternativas, porque muchos nos llaman preocupados porque no nos ven hace ya un tiempo. La señal Santa María en el canal 78 de Cablevisión ya no existe, por eso nos dicen cómo nos pueden ver. Bueno, le pedimos a aquellos que nos están mirando en estos momentos que volvamos a repetir este boca a boca, ¿no? Esta manera de ayudarnos a decir que seguimos en el aire en estos formatos, en esta manera de la televisión, pero también que tenemos formas de comunicarnos, como este Facebook. Usted puede encontrar el programa que hacemos día a día, el director Adriana Matucci lo sube a este sitio que tenemos, que es Buenas y Santas TV en Facebook. Nos puede escribir a buenasysantas.tv@gmail.com o nos puede llamar 4512-3807. Son muchas las alternativas. Queremos reencontrarnos con todos estos amigos que hemos ido cosechando en 8 años, un poco más de 8 años de este ida y vuelta, de jornada tras jornada, durante tantos años, de lunes a viernes, tantas horas. Uno realmente ha encontrado en cada uno de ustedes un amigo, familiar, ¿no? Una cercanía muy particular. Por eso nos encantaría que nos ayude a volver a difundir que Buenas y Santas está en estos sitios. Nos vamos yendo. Mañana nos vamos a volver a reencontrar a la misma hora desde este mismo lugar. Usted ya sabe, la propuesta es Buenas y Santas. Que tenga una excelente jornada. Hasta mañana.